Venía al espacio y tenemos muchas ganas de escucharte. Bueno, hola a todos, soy Itzi Guerra, pesada del capacitismo, bisexual y vegana, y he venido a hablar de mi librito, que en realidad es como la reedición del fanzinito que publiqué hace un añito, y nada, como que está dedicado pues a todas las personas que luchan, porque gracias a ellos estamos aquí. A Transpapeladex, que es una editorial independiente de Uruguay, que hizo la portadita porque publicaron ahí el fanzinito y justo como que les pedí la portada para hacerlo en un librito y dijeron que pa'lante. Y también a Rack, de A mí que me cuentas, que hizo la contraportada, que es sobre la siesta, porque para mí la siesta es revolucionaria. Luego hablaré un poco de ello. A Flavia, que es una amiguita, bueno, la primera persona que me dijo después de mi primera charla, ¿por qué no empiezas a dar charlas formales? No, en plan, como a ir a más espacios, porque, bueno, mi primera charla la di con 19 años en la Yaya, porque una personita me insistió en plan, tienes que venir a hablar de esto, y yo dije, bueno, venga, vale, me apunto, pero como que mi idea era como hacer eso y ya está, ¿no? Como solo como una ocasión puntual. Y Flavia me dijo, oye, ¿y por qué esto no haces como un proyecto continuo, no? Y bueno, cuando me propuso Imperdible editar el librito, como que pensé que la persona ideal para hacer el prólogo tenía que ser Flavia, y aquí está, que me compara con croquetas, lo cual me pone súper contenta. Nada, también está dedicado a Luna, Koa y Mimi, que son unas amiguitas que y como que me acompañaban en las charlitas y así, y estaban ahí como de sostén, porque bueno, a veces espacios sociales que no conoces son un poco, no sé si violentos, pero igual un poco hostiles si vas a abrirte un poco en canal, y nada, me acompañaban a las charlitas y así. Y nada, eso, en realidad estoy súper contenta de publicar este librito, porque como que para mí era una utopía, ¿no? Como yo siempre era la pesada de las librerías que iba y decía, oye, ¿no tendréis algo sobre discapacidad? ¿No tendréis algo sobre capacitismo, no? Y siempre me decían, bueno, igual, un capítulo en este libro, no sé qué, o tenían cosas, pero era desde el modelo médico, y era una de, es que yo ya estoy harta de que me lean desde la enfermedad. Y además también había gente muy pesada que cuando hablaba de capacitismo me decía, bueno, ¿y por qué no escribes tú un libro? Y es como que sí, que a tope con que yo tenga que escribirlo, pero tampoco es mi responsabilidad únicamente, ¿no? Pero bueno, aquí estoy publicando un librito. Pero eso, como que en realidad me hace mucha ilusión, porque también es como dedicado a esa yo pequeña que iba a todas las librerías buscando en plan, por Dios, algo que me diga que no estoy enferma, ¿no? Y aquí está, y también dedicado a esas futuras adolescentes o a esos adolescentes que estén buscando cosas sobre capacitismo, discapacidad, y que por lo menos haya algo en castellano, ¿no? Es verdad que poquito a poco hay como más cositas. De hecho, justo ayer se publicó un librito que se llama CRIP, Liberación Animal y Disca, que es una traducción del libro, no me acuerdo del nombre en inglés, pero es sobre como las alianzas o las similitudes que hay entre la opresión especista y la opresión capacitista, que yo hice como el prólogo y ayudé como a corregir, bueno, a traducir, la corrección de la traducción, que lo publicó 824, y también hay otra traducción del libro de Teoría CRIP, que lo hizo McRuer, ¿no? Entonces como que ya hay un poquito más de libritos, pero claro, yo cuando empecé todo esto en 2018, 18, no había absolutamente nada, y es como, por fin hay algo accesible, ¿no? Porque mi idea es que esto no sea la academia, en plan, de hecho las citas APA me las paso un poco por el forro, ¿no? Es algo que se entienda, que de hecho un amigo me lo decía el otro día, que se estaba leyendo mi librito, y me decía, es que te explica qué es la discapacidad, te explica qué es el capacitismo, ¿no? Que muchas veces se da por supuesto y es como algo que tenemos todas en mente, pero realmente yo creo que es importante dar una definición que no venga desde la academia, que no venga desde lo médico, y eso intento hacer algo que sea accesible para todo el mundo, que todo el mundo lo entienda, hasta nuestras abuelitas, ¿no? Que de hecho las palabras que son así como un poco complejas hemos puesto la definición en notas de página, o sea, a pie de página, porque al final como que tenemos en mente, ¿no?, esa idea de academia, de todo tiene que ser súper complejo para que sea válido, cuando realmente
cuanto más sencillo sea el texto, a más personas llega y más podemos acabar con el sistema. Entonces para mí lo principal era eso, que luego si me da la gana de escribir un texto complejo para la academia o porque me da la gana, pues a tope, pero que también haya textos que puedan acceder a ellos todo el mundo, ¿no? Y también como que me parece importante de cara a las peques o a las chavalas que quieran acceder a este conocimiento, que no sea algo médico y que sea algo que entiendan. Entonces, pues aquí está. Algo que todo el mundo, bueno, que por lo menos quiero que todo el mundo entienda, ¿no? Y en realidad está motivado por la academia, porque fue un profe que nos dijo, hacedme un trabajo de lo que queráis, y yo dije, bueno, venga, pues hago un fancinito sobre capacitismo, ya que tengo todos los guiones de las charlas, y no me apetecía currar nada porque era pandemia. Porque además como justo empecé en el confinamiento, y lo que creía que iban a ser 2 semanas, y en 2 semanas lo iba a imprimir, lo acabé imprimiendo en octubre. Además como súper cutre con anillas. Y luego ya cuando Imperdible me dijo, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos en librito? Dije, venga, pues a tope. Y nada, en realidad también me hace como mucha ilusión que se creen estos espacios el día de la discapacidad, ¿no? El día de las personas con discapacidad. Porque siempre, o por lo menos es mi impresión, que están muy predominados por las familias y por los médicos, fisioterapeutas, psicólogos que trabajan con Peñadisca, y es como, no, o sea, es nuestro día. ¿Por qué tiene que estar toda esta peña hablando sobre nosotras? Es como, tiene que ser nuestro discurso el que esté ahí, y además no desde el pobrecita el daño que me hacen, o sí, si hablamos desde violencias estructurales, o mira qué inspiradora soy, ¿no? Porque no sé si conocéis a Deco, que es como una empresa que da curro a Peñadisca, lo que ha sacado, no sé si hoy o para otros años, o sea, otros días de la disca, pero, o sea, de años anteriores, es como vídeos de personas discas que dicen, tú puedes con todo, no hay barreras, es como, mira, evidentemente las hay, ¿sabes? Y vamos a dejar de obviar este problema, y que evidentemente no es una cuestión nuestra, porque no es un problema nuestro, sino que es un problema social y estructural, pero vamos a darle nombre, no vamos a decir tú puedes con todo, porque además el tú puedes con todo no va dedicado a la Peñadisca. O sea, es algo que desde la militancia disca llamamos porno inspiracional, que bueno, tiene críticas del nombre, pero bueno, que es esos mensajes que se envía de Peña Disca haciendo cosas como normales, en plan jugando al fútbol o bailando, una pequeña silla de ruedas que está bailando ballet, que el mensaje que dan es que todo el mundo puede, ¿no? Si una persona disca puede, el resto también. Y no es vamos a acabar con el sistema, sino que bien me siento porque si esta persona puede y yo no soy disca, pues yo también puedo. Cuando realmente es una violencia totocha, porque no nos están viendo desde ese sujeto político, sino como un objeto que está inspirando y que está perpetuando violencias muy, muy tochas. Y eso, como crear espacios donde la peña disca puede hablar, y no solo desde que bien hago las cosas y con discursos pues bastante terribles, sino políticos para acabar con el capacitismo, para mí es súper importante, ¿no? Porque además eso de hace 4 años que cuando empecé las charlas, ahora sí que es verdad que ha ido como evolucionando el movimiento anticapacitista y estamos en más espacios, pero es que antes todos los mensajes que se daban eran desde este punto de vista, ¿no? Desde yo soy médico y curro con Peñadisca, o yo soy profe y curro con peques autistas, y es como, deja a las peques que hablen por ellas y que den su mensaje, o deja a la Peñadisca que diga lo que le da la gana, no tú como un profesional copes todos los espacios, ¿no? Porque al final lo que hacen tanto en Días de la Disca como en las fundaciones como en las asociaciones es familias ocupar espacios para quitarnos la voz, porque desde ese paternalismo que existe hacia las personas discas se asume que saben cuáles son nuestras necesidades, cuando realmente lo que están haciendo es silenciarnos y es perpetuar todas las violencias, ¿no? Si ya de normal se cree que las personas discas no tienen voz, si encima las familias o los médicos o los fisios nos silencian, pues evidentemente no vamos a tenerla, ¿no? De hecho, en clase, bueno, estoy en el máster de Justicia Social, de Educación para la Justicia Social. Si alguien está pensando hacerlo, no lo hagáis, es una mierda. Lo siento, es que encima los profe de Injusticias y Desigualdades, así se llama la asignatura, no tienen ni idea de lo que es el capacitismo, o sea, ni idea, no saben ni lo que es la palabra. Bueno, pero eso,
con otro profe, con el que además tuve también en dramas, porque dijo que ser discapacitado era algo malo, en plan, como la palabra discapacitado era algo malo, y yo la rebatí en plan, bueno, hay personas que nos definimos desde ahí, ¿no?, como identidad, y me mandó callar. Entonces, bueno, y pues eso, lo que dijo era que a él le conflictuaba como educador hacer ver que la peña disca y las peques estaban oprimidas, ¿no? Como decirles, oye, estáis oprimidas. Y es como, es que si encima perpetuamos esta violencia, ¿no?, si encima les negamos la información, lógico que no podamos avanzar en el movimiento, porque se nos están silenciando continuamente. Pero bueno, siguiendo con el libro, que me voy. Eso, la primera parte es como ver un poco qué es la discapacidad, los modelos que existen, sobre todo desde el médico, que es el que ve la discapacidad como una enfermedad, y el radical, que dice que no es que sea una enfermedad, sino que es un constructo social que surge de una sociedad capacitista y capitalista, que pone la importancia no tanto en nuestras vidas como tal, sino en nuestra fuerza de trabajo. Entonces, si no podemos trabajar o se considera que no podemos trabajar, o lo que aportamos económicamente no es el máximo, se nos margina. Entonces se crea esa idea de discapacidad. Además lo entiende desde una cuestión política y no tanto médica, y lo que hace también es entenderlo desde un punto de vista interseccional, es decir, que no es lo mismo ser mujer disca en el Estado español que ser mujer disca en Argentina, y no es lo mismo ser mujer disca en el Estado español en el siglo XX que ser mujer disca en el Estado español en el siglo XVIII, porque de hecho casi todos los colectivos oprimidos han sido considerados discapacitados a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque se ha utilizado la medicina como forma de justificar todas las violencias, y las personas trans ahora mismo están dentro del DSM, como con la idea de disforia, ¿no? Como se considera un trastorno, o las mujeres éramos consideradas histéricas, las personas racializadas eran consideradas tontas, entre comillas, ¿no? Al final como que todas hemos estado dentro de ese saco de ser discas. Lo que pasa es que la lucha de los colectivos ha ido más hacia la despatologización, y siempre se nos ha dejado un poco atrás a las discas. Que a tope con la lucha contra la patologización, pero lo que pasa que cuando luchamos contra la patologización dejamos, por ejemplo, atrás a la peña enferma crónica. Es como, ¿no?, como que se necesita también un punto de mira desde ese punto, o sea, como, ¿no?, desde esa idea de que también hay peña que se enferma y no está mal ser enferma, ¿no?, sino que lo que hay que hacer es luchar contra un sistema que nos violente, y un sistema médico que lo único que quiere hacer es controlar nuestros cuerpos. Luego el segundo apartado, como que lo que cuento es un poco qué es el capacitismo, porque eso, como que se dan muchas definiciones, o se habla de discriminación incluso, cuando para mí el capacitismo va mucho más allá de una discriminación, y es que es un sistema de opresión donde hay opresores y hay oprimidos, y no es una cuestión puntual en un momento concreto, ¿no?, sino que es una cuestión estructural, estatal, que lo sostiene, o sea, el propio Estado, ¿no? Cuando nos dan la tarjeta de discapacidad, lo que están haciendo es negarnos ese poder de definirnos a nosotras mismas, porque te están diciendo no solo que el médico que tú eres disca, sino que eres un 69% disca, y si no llegas a ese 33%, no eres disca. De hecho, o sea, es que es como si dijésemos, bueno, es que eres un 69% mujer, y si no llegas al 33% no eres mujer, ¿no? Que es bastante absurdo. Y además, no solo que es una cuestión que es absurda en cuanto a ese sistema, no sé si estadístico, médico, lo que sea, sino que también es una cuestión clasista, porque necesitas un informe médico, un informe psicológico que te diga, esta persona es lisiada según un médico o según un psicólogo, entonces tienes que tener pasta para pagar ese psicólogo. Luego tienes que pasar un proceso de un médico otra vez en ese sitio, es que es una institución, no sé cómo se llama, que te pasa una evaluación, luego un psicólogo, luego una trabajadora social, y es como, tienes que pasar muchos procesos, mucha gente ajena que está diciendo todo el rato, vale, pues tú eres lo suficientemente disca, pues tú no. Luego además a los 18 años te pasan otra prueba, en plan como que no lo tienes permanente, y o sea, y al final pues eso, tienes que someterte a esos procesos otra vez. O sea, de hecho yo tenía que mentir, en plan, mi madre me decía, miente, performa, porque es que si no, si te quitan la ayuda, o sea, si te quitan la tarjeta, es que te quitan todas las ayudas. O sea, porque pasas de ser familia numerosa, por ejemplo, que nosotras somos 2, que somos gemelas, y las discas valemos por 2, ¿por qué? No lo sé, pero es divertido.
Familia numerosa solo de 2, vale. ¿No? Y como que pasas de ser familia numerosa a no serlo. Y pasas de tener que pagar 4 pavos en la universidad porque eres lisiada a tener que pagar 2.000 y encima nosotras, si somos 2, pues 4.000. Entonces como que hay mucho miedo a nivel clase, ¿no? Porque si te quitan eso, te quitan todas las ayudas que puedan existir. Y además que tienes que invertir muchísimo tiempo, los procedimientos como que no son fáciles pedir, como que te admitan, ¿no? Y que todo se lleve a trámite, y además que si vives en Andalucía puede que no te den la tarjeta, y si vives en Euskal Herria sí, porque no depende no solo de ese procedimiento médico psicológico de la trabajadora social, también depende el dinero que se dé a esas comunidades para la discapacidad. Entonces, si esa comunidad no tiene tanto dinero como otra, con la misma condición, en unas te pueden dar el carné y en otras no. Y es que la pasa a mis amigas con la misma enfermedad rara, o bueno, como lo queramos llamar, en unas comunidades lo dan y en otras no. Y encima, si quieres reclamarlo, es un procedimiento jurídico que tienes que pagar abogados y tal, y además tienes que llevar a alguien que te defienda, creo, a nivel psicológico, o no, como a un profesional más allá del abogado, no, como que es una movida totocha que lleva muchísimo tiempo y que encima te lo pueden echar para atrás. Entonces, pues eso, al final tenemos al Estado diciendo quién es y quién no es disca, que es como, es que no tenemos ni el poder de decidir nombrarnos, ¿no? Ya no solo de qué palabra utilizamos para nombrarnos, sino el propio hecho de decir, pues yo soy disca o no lo soy. De hecho, como que es una cuestión de que la peña, en general, las personas no se replantean si son discas o no, porque como se tiene en mente solo ese hecho de que solo si un médico te dice que eres disca, no hay una idea de replantearse, ¿no? Oye, pues igual soy disca porque estoy sufriendo estas violencias, pero como no tienes ese médico ahí, tú eres disca, pues no existe. De hecho, no solo que no exista ese procedimiento, o sea, como ese proceso de reflexionar sobre ti misma, es que tampoco existe una categoría, una palabra que defina lo contrario de ser disca. Porque es lo sano, es lo normal. Es como, no podemos nombrarnos como puede ser con el género, como mujer, hombre, NB, todo lo que haya por en medio, ¿no? Es que no existe, es o soy disca, soy enferma, o no hay nada. O sea, o soy normal y tal, nada. Entonces, como yo lo utilizo, o sea, yo la palabra que utilizo es no disca, capaz, pero capaz me chirría, porque al final la discapacidad no tiene nada que ver con capacidades, ¿no? Sino que va más allá, sino que es una violencia estructural de una sociedad capitalista, básicamente. Entonces, pues eso es el segundo capítulo. Al final, como cuestionar un poco de dónde viene el capacitismo y quién nos nombra. Bueno, me he comido el tema del lenguaje. Yo utilizo discapacitada porque considero que es una identidad que no o sea, igual que no decimos persona con mujerismo, persona con lesbianismo para hablar de mujeres o lesbianas, no tenemos que usar persona con discapacidad o con diversidad funcional para hablar de discapacitadas. Y si nos raya la idea de discapacidad o de discapacitado, no es tanto por la palabra en sí, sino por todos los estereotipos y prejuicios que hay sobre esa palabra, ¿no? Y además, bueno, pasa un poco también como con la idea de bisexualidad, ¿no? Y Elisa Cole lo explica en su libro Resistencia bisexual, y es que el bi de bisexual no significa atracción a dos géneros, sino atracción a tu género y a otros. O atracción a varios géneros. Pues con discapacidad igual, el dis ya ha perdido el significado, ya no significa menos capacidad, sino que es una palabra como tal, y somos nosotras las que la estamos redefiniendo, ¿no? Y seguir como huyendo de esta palabra, utilizando eufemismos, porque creemos que así hacemos menos daños, como ¿por qué creemos que estamos haciendo daño a las personas cuando hablamos? O sea, seguimos teniendo esa idea de que las personas discas somos frágiles, que nos vamos a romper, que, oh Dios mío, ¿cómo voy a...? O sea, no quiero ofender a esta persona. Pues vamos a utilizar un lenguaje llano y si la ofendemos, pues rectificamos, y que también errar es de ser humano, ¿no? Ya está, en plan, que no nacemos sabiendo, pero creo que eso, ir con miedo todo el día de, uy, cuidado, voy a ofender, es como, si discapacitada es... O sea, pues a mí la sociedad me discapacita, pues ya está. No creo que
que haya un mayor problema. Luego también dentro de la comunidad disca hay un debate bastante tocho, porque hay mucha gente que opta por diversidad funcional, que para mí diversidad funcional es como, sí, todas somos diversas, una mierda, en plan hay un sistema de opresiones donde unas somos oprimidas y otras son opresoras, y es como si hablásemos de diversidad sexual todo el rato, es como, vale, sí, a tope con que todas somos diversas y la diversidad existe. Sí, pero es que hay un sistema de opresiones que eso no impide que haya una diversidad. Y además que la idea de funcional es como, seguimos siendo como máquinas y vamos a romper con esa idea, ¿no? Pero es una mierda porque lo creó el propio Foro de Vida Independiente, que era un colectivo, bueno, es un colectivo de personas discas o de personas con diversidad funcional que bueno, crearon esta palabra, pero a mí me parece un poco terrible. También utilizo lisiada, pues como forma de reapropiarme del insulto, como podemos hacer con marico o bollera, porque creo que también tenemos ese poder, ¿no? De o sea, como si el lenguaje define o como configura nuestro pensamiento, pues vamos a dar a esa palabra significados positivos, ¿no? También como reapropiarnos de esa violencia que han ejercido sobre nosotras siempre, ¿no? Y eso, y no hago diferencia entre si la disca es física o mental o sí, porque me parece absurdo, porque va más allá de la enfermedad, pero tampoco meto dentro del saco de disca también la locura, porque creo que la división entre cuerpo y mente es totalmente absurda, totalmente colonial, porque al final, tanto a nivel, o sea, yo qué sé, yo soy coja, o sea, la violencia que sufro a nivel capacitista también me genera ansiedad, pero la peña que tiene ansiedad crónica, por ejemplo, también tiene como que su cuerpo se ve afectado porque, por ejemplo, se paraliza. Y es como, es una división absurda que evidentemente sufren unas violencias concretas, pero también creo que es importante unir luchas, ¿no? Porque al final, yo qué sé, las residencias y los psiquiátricos, las violencias que se ejercen ahí son muy parecidas. Y eso. Luego hablo de como la relación entre las cárceles y el capacitismo, y es un capítulo que he metido nuevo que antes no estaba en el fancinito anterior, porque he hecho varias charlas con unas amiguitas sobre esto, y es que al final las cárceles discapacitan, porque si te encierran 10 años sin ver a tu familia, entre 4 paredes sin ver a la lejanía, con productos químicos, yo que sé, para limpiar el suelo, el sonido rebota en las paredes, ¿no? Al final lo que haces te afecta a nivel emocional, te afecta a nivel físico, porque la peña cuando sale de la cárcel y ve el horizonte muchas veces se desmaya, pierdes movilidad porque al final no puedes, o sea, estás encerrada, y son instituciones que lo único para lo que sirven es para controlar los cuerpos y para desgastarlos, ¿no? Y eso, también lo he metido porque las residencias nunca se tienen en cuenta como cárceles dentro de la lucha anticarcelaria, cuando realmente son cárceles y que encierran a la peña sin su consentimiento y además las sobremedicalizan, ¿no? He escogido un parrafito del libro Cojos y Precarias de un señor que habla de eso, ¿no? De cómo tenía un amigo que la encerraron dentro de una residencia y le sobremedicalizaron tanto que le dejaron sin poder comunicarse, casi arrastrándose por los pasillos, ¿no? Porque al final es una forma también de controlar los cuerpos y las personas. Y además no es solo que sea algo que yo me lo estoy inventando de esto es como una cárcel, sino que la peña que está dentro lo llama cárceles con barrotes de oro, ¿no? Y bueno, que la función de la peña que curra ahí muchas veces es de carcelera, ¿no? Y que tratan a las personas no como personas sino como números, y tengo 3 minutos para limpiar a esta persona, la persona no puede elegir ni cómo la van a limpiar, ni quién, ni cuándo, ¿no? Al final se les quita todo poder de control sobre sus cuerpos. Y por último también hablo de cómo a las discas se nos encarcela o se nos asesina a manos de la policía, ¿no? Y hablo en concreto del caso de Saraya, que es una chavala de 13-14 años que le dio un brote en su casa y vertió una gota de gasolina al suelo, una gota. La familia llamó a emergencias y se presentó la policía la arrestó, la tomó declaración aun cuando estaba teniendo el brote y la encarceló hasta junio de este año, con 14 años, ahora tiene 16. Y simplemente por supuesto intento de homicidio, cuando realmente es que le habían quitado la medicación y le había dado un brote, ¿no?
y al final es que se está encarcelando a la peña por ser loca, por ser peque, por ser racializada, porque además esta peque era racializada, ¿no? Y he puesto como una carta traducida al castellano porque ella es de Estados Unidos, donde cuenta como todo lo que ha sufrido, ¿no? Y que quería que se diese a conocer. Y además, no solo eso, sino que la policía, no sé si fue ayer o antes de ayer, se cargó a una persona en Barcelona porque le dio un brote. La familia llamó a la policía, bueno, perdón, aviso de contenido, se me ha olvidado. Bueno, perdón. Le pegó con el taser y se la cargó. Y además era eso, un hombre racializado, loco, y que esto pasa sin ningún tipo de repercusión para nadie, ¿no? O sea, sí, claro, para la familia porque la han destrozado y porque le han quitado la vida a esta persona, ¿no? Y se está asesinando sin ningún tipo de... O sea, al final es una forma de controlar la población y la peña loca y la peña disca. También creo que fue, no sé si en Asturias, en Galicia, que a una mujer con... Ay, ¿cómo se llama esto? Lo que te dijeron que vas a tener. ¿Cuándo no fue? Sí, cuando tenías migrañas. Ay, cuando se te inflama... Eso, meningitis, gracias. Eso, tenía meningitis, fue al hospital y como su madre tenía, creo, esquizofrenia y lo vieron en el historial, directamente la encerraron en un psiquiátrico, no le dieron como la atención que necesitaba y se la cargaron en el psiquiátrico porque realmente lo que tenía era meningitis, ¿no? Y que se está asumiendo todo el rato y se está encerrando a la peña porque sí. Porque al final los psiquiátricos son una forma de controlar, de encerrar a las personas, de encarcelar y que nadie sepa nada de lo que está pasando dentro, ¿no? De hecho, esta mañana he visto un vídeo de un chico homosexual que su familia le estaba haciendo exorcismos y tal para que dejase de ser homosexual y se intentó suicidar un par de veces y le metieron en un psiquiátrico por intento de suicidio y es como... le ataron a la cama sin dejar ni que se rascase en verano y es como... Es que igual lo que estáis haciendo es encerrar a la peña porque sí, en vez de cambiar el contexto, ¿no? Y él contaba, ¿no? Como hablaba con el psiquiatra en plan, que esto está pasando y que no es que cosa mía, es que mi familia me está violentando y le tomaron como que estaba mintiendo, solo creyeron a la familia y eso, o sea, consiguió escapar, pero al final están encerrando a la peña, torturándolas porque se salen de la norma, ¿no? Y además no es solo eso, no es que solo se haga adultas, es que también se hace con peques y parece que nadie hace nada, ¿no? Que hay, como pasa allí dentro, hay un silencio muy grande, pero realmente son cárceles y tenemos que luchar cuando luchamos contra las cárceles, contra este tipo de instituciones que nos encarcelan. Luego también abordo un poco el tema del especismo y el capacitismo, como inspirándome un poco en lo que, o sea, en el libro de Cripp, y al final es que la propia separación entre lo humano y lo no humano es capacitista, porque se basa en las capacidades humanas hegemónicas, es decir, si puedes andar con dos piernas, si puedes comunicarte de forma oral, si tienes una emocionalidad normativa, ¿no? Y que es que no toda la peña entra dentro de esta idea, de estas categorías, ¿no? Pues a eso, a lo largo de la historia, esa línea divisoria entre lo que era humano y lo que no era humano era como que estaba muy diluida, ¿no? De hecho, la peña racializada también era considerada animales no humanos, ¿no? Y eso, como que al final reivindicar que estas luchas, tanto la antiespecista como la anticapacitista, tienen que ir de la mano, ya no solo por la idea de interseccionalidad, sino por cómo nosotras proyectamos nuestro capacitismo hacia los animales no humanos y cómo los discursos que llevamos pueden ser capacitistas y pueden ser especistas, aunque intentemos que sean anticapacitistas, o sea, antiespecistas, porque la propia idea de Anonymous for the Voiceless, que es como los anónimos por los sin voz, es como los animales tienen voz y que no la queramos entender o no queramos ver que están luchando por sobrevivir y por existir y por resistir, no significa que no estén luchando, ¿no? Y que al final es nuestra superioridad tanto capacitista como humana que nos hace asumir que no están luchando. O sea, que una vaca
llore cuando la van a matar, o que se escape, o que camellos se escapen, como ha pasado hace nada en Madrid, es una forma de resistencia y de lucha animal, aunque desde lo humano no lo leamos así, ¿no? Y eso, como que me apetecía también, como ya que tenía este espacio de volver a reescribir el fanzine, meter este cachito, que tampoco es mucho, ¿no? Son como 5 paginitas o así, pero pues para eso, hablar un poquillo de ello. Y luego, por último, hablo de la relación con el anarquismo y consejos como para la deconstrucción, porque al final, si lo que queremos desde el anarquismo es acabar con el trabajo asalariado y con el Estado, que es justo lo que a nosotras como discas nos convierte en discas, son dos luchas que tienen que ir de la mano, porque al final es el trabajo asalariado quien nos convierte en lisiadas y es el Estado quien nos define. Entonces, si acabamos con ambas, acabamos con el capacitismo, pero si desde dentro del anarquismo seguimos reproduciendo todas estas ideas capacitistas de solo las no discas pueden luchar, nuestros espacios no son accesibles, las manis no son accesibles, no se habla de lisiadas en ningún momento, al final, por mucho que se acabe con el trabajo asalariado, si seguimos con una mentalidad capacitista, la peña disca no va a poder formar parte de esa sociedad anarquista, ¿no? Y de esa utopía. Y además, ¿qué clase de utopía es si queremos la libertad colectiva, si la peña disca no forma parte de esa libertad colectiva, ¿no? Y eso, que al final se nos llena mucho la boca, pues también desde mi privilegio blanco, por ejemplo, de luchamos por la liberación colectiva cuando realmente es una liberación un poco bastante hegemónica, ¿no? Y que no todas estamos formando parte de ella. También os digo, hace 4 años era un peor y estamos avanzando bastante. O sea, se está publicando un librito, yo qué sé. Y eso, bueno, por último hablo como de pequeños consejos, ¿no? Porque a veces es como la lucha anticapacitista y vamos a acabar con el capacitismo y parece como súper lejano, súper complicado, cuando realmente, o sea, hay formas de hacerlo mucho más fáciles de lo que creemos, ¿no? Que es escuchar a Peña Disca que está luchando y que está hablando, ¿no? Como alzando su voz o alzando su mensaje, más allá de lo que cuentan las familias, lo que cuentan los médicos, leer textos, deconstruirnos, que al final peña deconstruida a nuestro alrededor lo que hace es que nuestra vida sea menos violenta y que sea mucho más accesible. Luchar porque nuestros espacios sean accesibles, que igual es complicadísimo hacer una rampa, por ejemplo, pero que se incluya el tema de la disca en una asamblea o en un colectivo es accesibilidad, porque nos está metiendo en ese espacio. Yo qué sé, llevar a intérpretes de lengua de signos, que en los espacios no haya como aromas muy fuertes, que no haya música muy fuerte. Todo eso lo que hace es que nuestro espacio sea más acogedor y que las personas discas se sientan cómodas, ¿no? Que a veces es como, es que no, si no vienen personas discas, ¿para qué vamos a accesibilizar? Y es como, pues si no accesibilizamos, justo por eso no vienen personas discas, ¿no? Y al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, y por último, mi tema favorito es que la siesta es revolucionaria y el descanso es revolucionario, ¿no? Que parece un poco absurdo, pero no lo es, ¿no? Porque al final el descanso es lo que nos permite recuperarnos de todas las violencias que sufrimos en nuestro día a día y es el único espacio donde ni consumimos ni producimos, ¿no? Es un espacio para nosotras en el que nos estamos cuidando y en el que no tenemos que darle cuentas al capitalismo, ¿no? Que estamos siendo y ya está. Que a veces es como, aunque tengamos tiempo libre, tenemos que ser productivas. Es como, pues igual no, igual lo que tenemos que hacer es cuidarnos, mimarnos y no mantener el sistema con vida, ¿no? Porque incluso en nuestros espacios y nuestros colectivos los ritmos que llevamos son muy capitalistas. De cuantas más acciones hagamos, cuantas más charlas, cuantas más asambleas, mejores activistas somos. No es que si no estás en 10 asambleas te quitan el carnet de anarquista, cuando realmente si estás en una te estás cuidando o estás con tus amigas, ¿no? Que no hace falta que lleves una militancia de la hostia para luchar contra el sistema, que cuidarnos entre amigas también es una revolución, ¿no? Y que necesitamos espacios de cuidados en nuestra vida. Y son cuestiones que son capitalistas, que son capacitistas, que se nos están colando en nuestros espacios y nuestros movimientos. Y que dormir la siesta es lo mejor del mundo y ya está. Que no hay por qué darle razones, ¿no? Bueno, excepto que el capitalismo diga, bueno, es que así producís mejor, entonces esa siesta no vale. Y eso, bueno, también he metido como alguna anécdota, porque soy muy de meterme con la gente que se mete conmigo.
Y es como, si tú en algún momento has decidido ser capacitista conmigo, tú no te preocupes que vas a aparecer en todas mis charlas. Entonces, hablo de Frente Obrero porque es que es mi anécdota preferida, siempre me meto con ellas. Porque un señor de Frente Obrero me dijo una vez que no era lo suficientemente coja como para reírse de mí. Entonces ahí está, en un libro. Luego también puse la anécdota de que, bueno, estoy haciendo spoilers, pero es que me encantan los spoilers. Que un profe que tuve hice un examen de la hostia, en plan, fue un planteamiento de una escuela libertaria, todo guay, y me puso un 9,5 por lisiada. En plan, me dijo, es que sé que tienes problemas, y es como, señor, ¿no te has leído mi examen? Sí, o sea, fue un 9,5 y no me quejé, pero no se leyó mi examen. Y bueno, ya por último, y dejo de dar la chapa, he puesto imágenes menos cutres que la anterior y muy cookies. Es que, bueno, no sé si lo vais a ver, pero es que hay una... Es que hay un gato durmiendo la siesta. Sí. O sea, en la original había un erizo durmiendo la siesta muy cutre. Era un erizo, yo creo que sí. Con libritos, no sé si lo veis. Es súper cookie. Bueno, luego lo veis, sí. Y también he puesto otra con un gatito, en este caso de José Tarrío, porque es súper cookie y también como que en este libro lo que quería también era como leer desde una mirada anticapacitista todos los referentes que tenemos, ¿no? Porque se nos vende que los activistas o las personas que tienen poder o que son referentes en nuestra vida no son discas y que están ahí porque sí, o bueno, por su lucha, ¿no? Pero no se les lee desde esa mirada disca, cuando realmente a José Tarrío le discapacitaron en la cárcel. Por ejemplo, también he puesto a Audre Lorde, ¿no? que era lisiada y liberaba esclavos, y he puesto a Mary Read, que era una pirata y era pollera bisexual, no se sabe, pero referente siempre, porque no se sabe si era lisiada o no, pero todos los piratas o casi, o sea, como que en general en los piratas se aceptaba que fueses lisiado, que te faltaba un ojo, tú tranqui, te ponemos un parche, que te falta una mano, un garfio, un pie, una pata palo, y a tope, ¿no? Como que la discapacidad en realidad como que no existía porque todo el mundo era bienvenido. Entonces como que me apetecía leerlo, ¿no? Desde la idea de discapacidad de, vale, pues eran lisiados y a tope con ellos, ¿no? Que al final lo que se hace es borrarnos continuamente de la historia. O sea, Gramsci, por ejemplo, que a mí me lo dijeron el otro día, que le podemos odiar, pero es que era lisiado y nadie habla de él como lisiado, ¿no? O Roosevelt, que también estaba paralizado de... ¿Es Roosevelt? Sí, ¿no? Es que siempre me confundo Roosevelt y el otro, pero bueno, da igual, uno de los presidentes esos. Es que me la suda tanto, pero estaba paralizado de cintura para abajo, ¿no? Y cuando se le sacaban imágenes o se hablaba de él, nunca se mencionaba esto, ¿no? Porque se consideraba que le iba a quitar poder. Bueno, y por último, también porque aquí una es mamarracha, no sé si habéis visto la serie Arthur. Sí. Lo sé, Victoria. Que es una serie de dibujos donde había un hámster. O sea, el hámster era... Vale, pues he puesto a una de las personajes, que era Julia de Fox, algo así. Ay, mira, sí. Lidia, perdón. Que era una zorrita que jugaba al baloncesto e iba en silla de ruedas. Y es como, no... como traer los referentes de nuestra infancia, que igual no los leemos desde la disca, porque es como, vale, vaya en silla de ruedas y ya está, pero realmente era lisiada y ahí la tenemos, ¿no? O incluso Nemo tenía mi pareja, que es lo que tengo yo, que tenía ahí la aletita más peque, o Dory, o la orca también de Buscando a Dory, Buscando a Nemo. Casi todos los peces en realidad de Buscando a Nemo eran lisiados. Entonces, como que son referentes que nunca leemos como tal, o incluso Vanellope de... ¿qué dices? Vanellope de Romper Ralph también era lisiada y necesitamos leerlas, ¿no? Desde ahí, porque al final se nos niegan referentes continuamente. Y eso. Es que sí, parpadeaba. Era una niña que conducía un coche de carreras porque era de un videojuego y como que parpadeaba. Porque había algo mal en su codificación, sí, ¿no? Sí, pero no... O algo así, sí. como que no estaba bien codificada, entonces Justo. eran glitches. Sí.
y como que no se lo leía desde lo negativo ni se daba como una mayor importancia de oh Dios mío qué drama, sino que simplemente parpadeaba y así ganaba las carreras, lo cual siempre bien. Y además es una peli, son 2 partes, que no se muestra como una relación de amor romántica, como simplemente una relación de amistad, y también eso mola. Y además en la última, bueno, en la segunda aparecen las princesas Disney y es la hostia. No voy a hacer spoilers, pero es la hostia. Y... No he hecho spoilers, Victoria, no los he hecho. Es solo de mi libro. Y es mi libro y para algo tengo un libro, para hacer spoilers. Y eso, no sé, que si tenéis alguna duda, que no os dé miedo como meter la pata o lo que sea, en plan, es que siempre se suele hacer el silencio. Sí. Me molaría un poco, ¿no? Que la teoría de sin cuchara y con cuchillo, Sí. que me parece muy potente, ¿no? Y que ahora a mí me está atravesando porque estoy bajo una ansiedad de la hostia y una disociación, ¿no? Entonces, pues que me mola esa... Vale, sí, o sea, es que en el fancy anterior, o sea, yo he puesto aquí como la... No, o sea, sí, no está la imagen, pero está la explicación. Como que puse una imagen de como sin cucharas y con cuchillos porque hay una teoría que es la teoría de las cucharas, que se mide nuestra energía o la energía de las personas discas con cucharas, ¿no? Y como para poder representarlo con algo físico. Y a mí me parece que puede ser útil para las personas, pero también creo que es una cuestión como un poco capitalista, porque lo que hace es como asumir una energía base y que tienes que realizar siempre como o sea, como acciones normativas, una vida normativa, y que al final yo creo que es mucho más reivindicativo decir, pues vamos a acabar con este sistema con cuchillos, ¿no? Y no tener que estar todo el rato dando explicaciones sobre nuestra energía. Sí. Yo tengo una. Me he quedado mucho con la parte esta que has comentado, de que sobre el antiespecismo también, que es capacitista, o sea, nombrarnos como... ¿Que hable más alto? Va. Por favor. Que me he quedado con la parte esta de cómo nombramos a los seres vivos no humanos, que es también capacitista. O sea, me he quedado pilladísima con eso y sí lo veo, o sea, lo entiendo y lo veo. ¿Tienes alguna sugerencia de cómo deberíamos tratarlo, de cómo deberíamos nombrarlo? No. O sea, es que porque me quedo siempre como en esa idea, ¿no? Es que la propia idea de dividir entre lo humano y lo humano es capacitista, es capitalista, es especista. Pero también creo que la idea de considerar personas a los animales, o sea, los animales no humanos, como hay como entornos antiespecistas que hablan de ello, me parece que es invisibilizar la opresión que ejercemos sobre los animales no humanos. O sea, como que igual en un mundo utópico donde no existiese ese poder, vería nombrarlos como personas, pero es como... lo veo igual que diversidad funcional, es como a tope con esa utopía, pero es que me parece absurdo porque o sea, supone invisibilizarlo todo. O sea, que quiere decir que seguimos siendo ahí como seres superiores, entre comillas, que estamos definiendo también incluso con... O sea, me quedo pilladísimo. Sí, o sea, y es que además no sabemos cómo nos nombra una hormiga, por ejemplo, ¿no? Como que al final nosotros estamos nombrando desde nuestra cultura, desde nuestra idea superior de humanas, pero... al final, bueno, incluso la idea de considerar a los animales no humanos como discas, o sea, si tienen como, yo qué sé, si van en silla de ruedas los animales, porque no le funcionan, o sea, porque las patas de atrás no las pueden mover. También esa idea de considerarlos discas puede ser capacitista y especista, porque estamos volcando nuestros ideales sobre lo que es ser animal no humano normal, normativo, pero además sí que como que yo por lo menos lo veo necesario para dar a entender como que ellos también sufren violencia capacitista y especista y tampoco sabemos cómo se nombran ellos. O sea, al final como que estamos decidiendo por ellos todo el rato, entonces es especista, pero también de alguna forma hay que nombrarles para luchar. Gracias. Nada. John.
Sí, dale. Sobre discapacidad y diversidad funcional. Estuve aquí mismo en La Villana hace tiempo, hubo una charla también y había una persona aquí que se definía con diversidad funcional. Yo entendí que lo decía desde un discurso de dignidad. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? Porque lo has mencionado, la diversidad, y luego dices disca, que es como muy divertido, ¿no? Como que guay, disca. Pero un poquito que me gustaría oír tu opinión. Sí, de hecho Sole Arnau, que murió hace poquito, hablaba mucho, ¿no?, de por qué hay que utilizar diversidad funcional, porque consideran que la idea de discapacidad, como es menos capacidad, es capacitista y sigue perpetuando como todas esas violencias. Pero es que a mí hablar de diversidad funcional me parece que es invisibilizar por completo la opresión que existe, y es como si viviésemos en un mundo libre de violencias y de poder, evidentemente yo a tope con considerarnos diversas, pero es que esa diversidad no existe en el punto en el que a mí me están oprimiendo por ser lisiada y a otra persona por no ser lisiada no, y además está ejerciendo esa opresión, ¿no? Y que es una idea de que todo el mundo es diverso, todo el mundo es disca, y es como, no, en plan, sí, todo el mundo es diverso porque nadie cumple con esa normatividad que nos venden, ¿no? Porque no está hecha para el ser humano, está hecha para las máquinas y para producir, pero existe una diferencia entre las que somos discas y las que no son discas, y creo que vender esa idea de diversidad funcional lo que hace es malinterpretar lo que somos. Y es como desde esa idea del buenismo, de que no, es que la discapacidad, es que a mí la discapacidad no me define. Es como, ¿cómo que no? O sea, yo si dejo de ser lisiada, todo lo que ha pasado detrás de mí, o sea, es que la discapacidad me define ahora mismo, porque estoy escribiendo un libro sobre capacitismo, porque la violencia que sufro día a día es capacitista, porque a mí se me niega el género, porque no se me lee como mujer, se me lee solamente como disca, porque soy disca, ¿no? Al final, como que toda mi historia y mi vida se ha construido alrededor de la discapacidad. Entonces, querer huir de esa etiqueta y decir que es algo que no nos define es porque hemos como asociado a esta palabra y a esta idea como prejuicios y estereotipos muy terribles, pero hay que empezar por deconstruirnos, no decir, no, es que a mí esto no me identifica, porque además es como apartar de ti toda la lucha que ha habido detrás para que tú estés ahí, y como negar toda la historia de la peñadisca. O sea, que igual en España tampoco ha habido una lucha como súper potente, o sea, que sí que ha habido, por ejemplo, en el 15M sí que estuvo presente, no sé si era en Foro de Vida Independiente, pero bueno, como que había una asamblea de peñadisca. Pero en Estados Unidos la lucha fue súper potente, o sea, se llegaron a encerrar en una institución. Si no habéis visto Crip Camp, mola un montón, está en Netflix, que habla de todo esto, ¿no? Y que es que se encerraron toda peña disca, o sea, no entró ninguna persona no disca, ni asistentes personales ni nada, y todos los cuidados que se daban y que se necesitaban lo hacían en la asamblea, no necesitaban ayuda externa. Y además, Panteras Negras entró comida, porque dentro estaba Bradley Lomax o algo así, que era también miembro, o sea, disca y miembro de Panteras Negras. Entonces creo que rechazar esa idea de discapacidad es rechazar toda nuestra historia y seguir leyéndola como una enfermedad cuando realmente no lo es. Lo veo bastante como tú, lo que pasa es que me quedé pensando, claro, en esa compañera que para ella sí que era importante. Claro, sí, o sea, yo no... Definirse como diversa, ¿no? Con diversidad funcional. Sí, o sea, yo no niego que las personas se definan como les dé la gana. O sea, solo desde mi opinión es como, pues para mí, seguir perpetuando esta idea de diversidad funcional es peligroso. Pero vaya, que la lucha de la peña diversa funcional también es totalmente válida. Solo hablo de nada. Sí. Yo quería preguntarte, me ha llamado mucho antes cuando has dicho como los entornos seguros en los lugares politizados, y pensaba, por ejemplo, a la hora de cuando nos juntamos en Manis, que suelen ser lugares donde, pues, dentro de mi experiencia, como que han imposibilitado a gente a participar, justo aunque solo sea por el hecho de ser algo itinerante, que ahora me ha hecho como replantear otra vez como
como ese formato de hacerlo todo lo accesible posible. Entonces, como entiendo que aquí somos gente en general politizada, o que vamos a Manis, o como hacemos, organizamos o participamos, ¿cómo ves tú esa parte? O si en estos años que llevas como todo esto en la cabeza, si has encontrado modelos de gente que se lo ha replanteado o que lo ha hecho de formas mucho más accesibles, o cómo, yo qué sé, o cómo no se está haciendo para que pudiera hacerse. O sea, esta es una pregunta que casi siempre sale y es como, yo creo que hay que abolir las manifestaciones porque es como que están tan mal planteadas desde el principio que hay que pensar otra cosa nueva, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que, crear entornos seguros, rollo, grupos que se encargan de la accesibilidad, de cuidar a la gente, de, yo qué sé, llevar agüita, comidita, ¿no? Que al final pues creemos que la accesibilidad es solo pues para peña que vaya en silla de ruedas, pero que hay muchísima más gente, incluso si te dan un ataque de ansiedad, ¿no? Y como gente que vaya preparada y que haya un grupo de apoyo, en plan que todo el mundo sepa dónde están, ¿no? Y que se hable de ello, y se pongan los carteles, que en los carteles se ponga el recorrido que se va a hacer, que no sean recorridos inmensos donde tengas que estar todo el rato de pie, que sean medio accesibles, que no nos metan en ratoneras, por favor, abolimos Sol, o sea, que nos encierren en Sol y nos dan por todos lados. Es que ya no solo accesibilidad para Peñadisca, es que ¿para qué recibir palos? Porque sí, quiero decir, que la policía además también discapacita, o sea, vamos a dejar de ponérselo fácil. También lo digo desde jamás haber organizado una cosa de estas, pero no sé, que al final, o sea, yo creo que también es darle un poco al coco y valorar que más allá de las manifestaciones hay militancia online, y dejar de echarnos piedras sobre nuestro propio tejado, que todo el mundo está aquí, o casi todo el mundo, porque ha visto una imagen en Instagram. Y que eso es militancia, y que yo estoy aquí porque en un momento encontré 2 vídeos en inglés que me decían, esto se llama capacitismo, y que está bien, y que necesitamos a peña que hable, y que ya no solo que necesitemos, es que esa peña, si la calle no es segura y no es accesible, porque en el metro hay escaleras, o en los bordillos están súper mal hechos, igual también su militancia debe estar ahí. Y que yo que sé, que Anonymous se hace desde casa y destroza el sistema desde casa, o desde, no, pero desde un entorno cerrado y no en manifestaciones, que al final también es valorar más allá de una manifestación, que hacemos más cuidando a nuestras amigas, por ejemplo, que en una manifestación a veces, y eso, y que además, pues yo que sé, en las acciones directas igual no hace falta que sean accesibles, en plan, pero porque es que en la charla de Movimiento Marica de Madrid de octubre, sí, hablaron de cómo pues una persona no podía enfrentarse a un señor de 2 metros, un armario, ¿no? Y es como, es que ya no es solo que las personas discas igual no podamos ir a una acción directa, es que igual no todo el mundo puede ir, y que si son necesarias, si se tiene que hacer una barricada y no todo el mundo puede ir, pues a tope, quiero decir, que no es una cosa de peña disca, sino peña que por miedo no puede enfrentarse, o por cualquier cuestión no quiere o no puede enfrentarse a ello. Pero es que no es que la peña disca no participe, porque es que, o sea, justo hablo de una personita aquí, que siempre se me olvida su nombre, al pobre, que era militante, iba con muletas. César, ¿te acuerdas del nombre? ¡Ese! Sí, que está aquí. que iba con... Uy, perdón. que iba con muletas y iba a las manifestaciones, y que pues se puede utilizar las muletas para esconder destornilladores y levantar adoquines, o en las elecciones catalanas se escondían urnas debajo de sillas de ruedas y la policía ni miraba ahí, ¿no? O sea, al final que se puede utilizar la disca también para luchar contra el sistema. De hecho, no tiene nada que ver, pero sí, aprovechaos de vuestras amigas lisiadas. O sea, entramos gratis a museos con nuestras amigas. En Alsa nos hacen descuento a nosotros y una acompañante. En el Botánico también. Hay muchas formas de aprovecharse de ellas. Y vamos a acabar con el Estado chupando del bote. O sea, quiero decir... ya está, o sea... De hecho, tip para viajar. Pero porque me confundí y sale bien. En Alsa no están mirando... o por lo menos en verano no estaban mirando si tenías el carnet de disca o el carnet de familia numerosa cuando entras al autobús. Te hacen mazo de descuento, en plan, si vais a viajar en Alsa, decid que os la habéis dejado en casa si os preguntan y ya está. En plan, que igual te hacen un 40% de descuento en el billete, o más. Y eso.
Bueno, o si no, lisiaros y la universidad os sale por 4 pavos. O sea, a mí el máster me ha salido que por 20 euros. Ya está. Cortaos una mano. ¿De qué sirve una mano? Si no hay más preguntas, podemos levantar sesión. Iba a venir una amiguita, bueno, la que ha escrito el prólogo, pero no sé si le queda mucho. ¿Qué hora es? Y 24, 9. Uy, sí. Iba a llegar a las 9. Bueno, pues no va a llegar, entonces. La tenemos presente en el prólogo. Es muy bonito. Pues eso es todo. Muchas gracias.